Bien, en el presente video vamos a ver uno de los módulos de la versión 1.5. La versión 1.5 trae algunos módulos y uno nuevo es el de necesidades hídricas de los cultivos, ¿no? Entonces este está alojado dentro del menú hidrología y se llama necesidad hídrica de los cultivos, ¿no? Bien, entonces vamos a describir cómo está configurado este módulo y la fuente de información que debemos tener, ¿no? Bien, entonces prácticamente vamos a definir, ¿no? Este programa, como ustedes pueden ver, tiene 8 pestañas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pestañas, ¿no? Entonces, progresivamente debemos ir ingresando los datos en cada una de las pestañas. Entonces, en la primera pestaña lo que vamos es a cargar la información base, en este caso, la precipitación de la estación y la evapotranspiración de referencia y los cultivos, es decir, cuál es el patrón o cédula de cultivos que vamos a ingresar. Luego en la siguiente pestaña tenemos la precipitación, los cálculos de la precipitación probable, de igual manera de evapotranspiración probable y de cultivos ya vimos, y necesidad de agua. Acá seleccionamos con qué probabilidad de precipitación vamos a trabajar. En la demanda actual nos va a presentar el cálculo de requerimientos de riego para cada cultivo en forma detallada y cuál es el caudal que a la final yo voy a necesitar en ese cultivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son los cómo vamos a procesar, ¿no? Y el programa de Hidro viene con un archivo de base que se llama necesidades hídricas de los cultivos. Entonces simplemente dentro de la carpeta de Hidro se va a alojar la carpeta de necesidades hídricas de los cultivos, ¿no? Bien, entonces vamos a cargar ese archivo para hacer el ejercicio. Antes de eso, primero vamos a ver nuestro archivo en Excel, qué contiene, qué nomás contiene este archivo, porque hay que trabajarlo este archivo en Excel, es decir, en la base sobre la cual vamos a hacer el cálculo de requerimientos de riego, tenemos que elaborarlo aquí, ¿no? Bien, entonces en la hoja número 1 tenemos los datos de precipitación siempre, ¿no? En el programa aquí dice, por ejemplo, encargar datos, en la hoja 1 debe estar precipitación y en la hoja 2 debe estar la evapotranspiración de referencia. Entonces tenemos en la hoja 2 la evapotranspiración de referencia y en la hoja 3 corresponde a nuestro patrón de cultivos, que ese se va a cargar automáticamente dentro de esta área, ¿no? Bien, entonces aquí en este archivo es el que nosotros debemos de trabajarlo. Normalmente aquí vamos a cargar el cultivo y automáticamente me va a leer desde la hoja base, ¿no? La hoja base es donde está alojada toda esta información respecto de profundidad radicular, porcentaje de agotamiento del agua en el suelo, la superficie tengo que ingresarla manualmente, la textura del suelo con sus valores de capacidad de campo y marchitez permanente. Bien, entonces acá en la hoja base tenemos toda la base de datos respecto de cultivos de la FAO, ¿no? Tenemos la profundidad radicular, el porcentaje de agotamiento, las fases, que no la vamos a requerir aquí, pero bueno, y los valores de coeficiente de cultivo que ya están calculados a partir de la metodología de la FAO, ¿no? Entonces aquí está la información base sobre la cual vamos a trabajar el patrón de cultivos. Entonces, por ejemplo, aquí hemos seleccionado el cultivo de aguacate o podemos seleccionar alfalfa y automáticamente me va cargando los datos de coeficiente de cultivo, profundidad radicular, porcentaje de agotamiento. Entonces, la única información que yo debo ingresar aquí son en donde se encuentran aquellos valores en azul, ¿no? El área, el resto lo carga automáticamente. Entonces estos valores tengo yo que siempre manejarlos, ¿no? Entonces de esa manera vamos formando nuestro patrón de cultivos. Para el ejercicio vamos a poner que cada cultivo tiene 10 hectáreas, 10 hectáreas, 10 hectáreas, 10 hectáreas.
Entonces el patrón de cultivos ya eso hay que generarlo, ¿no? Entonces la manera más fácil de hacerlo es preparando uno manualmente, haciendo todos los cambios, creando acá cualquier frijol 1, frijol 2, frijol 3 sin ningún inconveniente. Una de las ventajas de prepararlo aquí es de que yo puedo, si tengo por ejemplo el cultivo de maíz con 3, 4 clases texturales, entonces voy creando maíz con textura franco, maíz con textura arenoso, maíz con textura arcilloso. Entonces de esa manera voy preparando mi base de archivos para detallar lo más que se pueda los cultivos en función del método de riego. Por eso es independiente. Miren, el método de riego yo puedo escoger gravedad, aspersión, microaspersión o goteo, o en función de la clase textural. Entonces yo voy aquí a seleccionar mi clase textural. Entonces es una de las ventajas de preparar nuestro archivo en Excel, ¿no? Bien, entonces el patrón de cultivos, ustedes ya pues los especialistas en el tema saben cómo se puede, cómo se debe preparar este archivo. Bien, entonces este archivo es base para Dehydro. Dehydro lo único que hace es el módulo, es simplemente coger todos los datos que hemos preparado, las bases de datos, y hacer los cálculos en forma rápida, ¿no? En caso contrario nos tocaría utilizar algunos otros modelos y como el CROBAD y eso, pero la idea es de poder procesar los datos. Bien, aquí nosotros tenemos nuestra serie de datos de precipitación y evapotranspiración desde 2018 hasta 1900. Sería, vamos a ver la serie de datos que tiene, ¿sí? Tiene 32 años, entonces eso tendríamos que ingresar en nuestro sistema, 32 años. Y los cultivos que tenemos aquí en la hoja son 4 cultivos, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta a la hora de llenar nuestra base de datos, ¿no? Entonces vamos a ingresar. Entonces aquí habíamos visto que habían cuántos años, habían 32 años. Entonces vamos a ingresar 32 años. Y en lo que se refiere a cultivos, entonces ingresaríamos el número de cultivos, que serían 4. Una vez que hayamos ingresado estos valores, entonces simplemente vamos a decirle a la máquina, abrimos por default la carpeta Dehydro. ¿Sí? Dehydro, siempre la carpeta debe estar funcionando en Dehydro. Y de aquí vamos a escoger la hoja que se llama necesidades hídricas. Y automáticamente el programa nos va a proceder a cargar los datos climatológicos. Bien, entonces vamos a ver, habíamos en el número de años, ¿no? Desde 1986 hasta el 2018, en realidad la serie es de 33 años, entonces este valor tenemos que ingresarlo en Dehydro, ¿no? Esto no importa, si hacemos ese análisis no me va a afectar al programa. Entonces en hidrología vamos a calcular cuántos años son de la serie de datos, es 33. Y los cultivos, cuántos cultivos vamos a procesar, son 4, es decir, y aquí presionamos en esta celda donde dice cargar datos. Aquí vamos a, si vemos aquí en la zona de descripción de datos tenemos, dice cargar los datos climatológicos. Entonces esto automáticamente vamos a abrir en Dehydro y vamos a cargar el archivo en Excel de necesidades hídricas de los cultivos, ¿no? Una vez que me va a cargar la precipitación, luego continúa con evapotranspiración y finalmente con los cultivos. Entonces si nosotros vemos, aquí tenemos toda nuestra serie de datos de hasta el 2018 y hasta el mes de diciembre. De igual manera la evapotranspiración de referencia hasta el 2018 y también tenemos hasta el mes de diciembre. Adicionalmente me ha calculado o me ha cargado mi patrón de cultivos, que se ha rellenado con la base de datos que yo cargué en Excel. Entonces todo lo que yo hice en Excel está aquí, ¿no? Adicionalmente yo sí puedo aquí, por ejemplo, si quiero cambiar el área a 20 hectáreas, yo no hay ningún problema. Sí puedo ajustar los datos manualmente aquí, ¿no? Bien, entonces toda esta información es básica. Como ustedes saben, en necesidades hídricas debemos conocer 3 bases. Primero, suelos, la lámina de agua aprovechable, la lámina neta.
y con la información que estamos aquí vamos a procesar. ¿Cómo es el balance hídrico que hacemos acá? El balance hídrico es por el método de conservación de conservación de suelos de los Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces este método utiliza una metodología propia que la podemos encontrar en cualquier literatura, y la precipitación igual por el método del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, ¿no? Bien, si ustedes quieren ver la metodología que se utiliza en el programa, pues la pueden ver de una forma mucho más detallada en mi blog que se llama, en YouTube, que se llama Hidráulica Agrícola. Acá tenemos normalmente los módulos 4, 5 y 6 son en donde se describe el procedimiento matemático. Es decir, cómo vamos a calcular las fórmulas, la necesidad hídrica mensual, la necesidad hídrica diaria, todo lo vamos a calcular en base a ese principio. Es decir, es la metodología del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Bien, entonces una vez que nosotros hayamos ingresado toda esta información, ahora tenemos que ir de pestaña en pestaña haciendo los cálculos. En esta pestaña donde dice precipitación, vamos a calcular la precipitación para todas estas probabilidades, 50, 75, 80, 90, así como también vamos a ver la precipitación máxima y mínima. Y esto es una pantalla donde podemos leer las coordenadas y tenemos automáticamente de toda la base de datos que ingresamos, nos ha obtenido el valor máximo, promedio, mínimo, y las con probabilidades de 75, 80 y 90%, ¿no? Entonces yo puedo escoger cualquiera de esos valores. Normalmente para el método del servicio, el promedio más o menos se ubica alrededor de la probabilidad del 50%, de tal manera que si queremos trabajar con la precipitación promedio, entonces tendríamos que seleccionar la precipitación con una probabilidad del 50%. De igual manera la evapotranspiración, entonces asimismo tenemos nuestra área de gráfico y la evapotranspiración también calculada con probabilidades. Vale la pena indicar de que normalmente en riego para grandes proyectos se aconseja trabajar con precipitación probable al 75% y la evapotranspiración de referencia con una probabilidad del 25%, ¿no? Bien, entonces de esta manera hemos logrado nosotros obtener las dos variables principales del módulo, que ya tenemos precipitación y evapotranspiración. Ahora acá ya tenemos el módulo cultivos, en donde hemos definido el coeficiente Kc, que lo vamos a ver en la hoja que ya les comenté, que está en la hoja de base, que dice aquí, hay una hoja base que es el archivo base. Entonces acá están todos los valores del coeficiente de cultivo de la FAO y con toda la información del manual número 56 de la FAO. Entonces ese manual lo podemos utilizar sin ningún inconveniente, todo está aquí, ¿no? Bien, entonces una vez que ya tenemos ingresada la información de suelos, coeficiente de cultivo, precipitación y evapotranspiración, tenemos todas las variables para hacer el balance hídrico. Entonces aquí ahora nos da la opción de poder seleccionar la precipitación promedio con la evapotranspiración promedio, o la precipitación 75% con la evapotranspiración promedio. La precipitación efectiva por el método del Servicio de Conservación de Suelos, hay dos métodos: el método que se utiliza solo en función de la precipitación y el método que determina la precipitación efectiva en función de la precipitación y la evapotranspiración de referencia, ¿no? Y en el coeficiente de cultivo nosotros tenemos que decir, por ejemplo, este método se basa en que fuera del ciclo, para cultivos de ciclo corto, fuera del ciclo vegetativo va a crecer malas hierbas, y ese consumo de agua de las malas hierbas pues equivale o se asume que es igual al coeficiente de la fase inicial. Entonces tenemos la una opción, y la otra opción es de utilizar el cero, es decir, quiero que después de la fase de cultivo no exista ningún cultivo, sino que el balance hídrico sea cero. Entonces una vez que ya nosotros hemos seleccionado todos estos valores, simplemente vamos a presionar calcular, y aquí me va a salir para cada cultivo la precipitación probable al 75%, precipitación efectiva, la evapotranspiración de referencia promedio, el coeficiente de cultivo, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, para la fase
del cultivo le asigna el valor de 0. En este caso, bueno, como vamos a sembrar dos ciclos bueno, en este caso de alfalfa es corte, relleno, ¿no? La evapotranspiración real, que simplemente es de multiplicar Kc por la evapotranspiración de referencia. El balance hídrico, que es el análisis entre las entradas y salidas. Y la necesidad hídrica mensual. Como estamos hablando de necesidades hídricas, entonces de todos estos valores que están aquí, hay unos que van a salir positivos y unos que van a salir negativos. Entonces la necesidad hídrica es aquel valor que es negativo. Cuando es positivo significa, pues, bueno, de que hay no exceso, sino si existe humedad en el suelo. Exceso sería cuando sea mayor a la lámina de agua aprovechable. Bien, entonces lo que hace la necesidad hídrica mensual simplemente me toma del balance hídrico los valores que son negativos para transformarlos en necesidad hídrica. Y luego tenemos ya el cálculo de la necesidad hídrica diaria en función de la necesidad hídrica mensual. Es decir, la necesidad hídrica diaria no se calcula en función del promedio, por ejemplo, al dividir la necesidad hídrica mensual dividido para los días del mes, sino que el método del servicio tiene su propia formulación. Y entonces utilizamos esa metodología. Y el caudal ficticio continuo, pues es simplemente de dividir la necesidad hídrica diaria dividido para 8,64, que es un factor con relación para las 24 horas del día, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la alfalfa me dice que la necesidad hídrica máxima alcanza en el mes de agosto con 3,98 milímetros por día. Y así entonces tendríamos para el cultivo de frijol, bajo el mismo concepto, cultivo de patatas, la misma formulación, y finalmente para el cultivo de maíz. Bien, entonces esto nosotros podemos exportar a Excel sin ningún inconveniente y tenemos nuestros valores aquí, ¿no? Los mismos valores que están calculados ahí, podemos visualizarlos acá y de esa manera podemos fácilmente jugar con todos estos valores, ¿no? Bueno, en necesidades hídricas hay que tomar en cuenta de que existen una infinidad de variables, como la textura del suelo, la fecha de siembra, que es lo más crítico, y el área, ¿no? Entonces, en función de esos tres, nosotros podemos preparar N escenarios que se pueden dar para cultivo de máxima demanda o podemos probar, por ejemplo, para el mismo maíz, mismo cultivo de maíz, probado con las 12 fechas de siembra, es decir, podemos jugar mucho. Entonces, con este programa simplemente nos ayuda a simplificar todos esos cálculos y hacerlo de una manera rápida y sencilla. Bien, en la próxima celda nosotros tenemos aquí la demanda anual. Entonces, en la demanda anual ya solo me sacan los valores máximos de necesidad hídrica diaria para cada cultivo y simplemente tenemos un resumen para poder visualizar. Entonces podemos ver, por ejemplo, que para el cultivo de alfalfa el máximo valor alcanzó en el mes de agosto con 3,98 milímetros por día. El cultivo de frijol 3,41 en el mes de junio, es por la fecha de siembra. El cultivo de patatas alcanzó su máxima demanda en el mes de agosto con 4,95 milímetros por día. Ahora los cultivos, las fechas de siembra, está dado desde que se inicia el cultivo. En este caso, por ejemplo, para el cultivo de frijol existen dos fechas de siembra. Se siembra en abril, se siembra en octubre. Para el cultivo de papas se siembra en el mes de abril. Y para el cultivo de maíz una sola siembra a partir del mes de febrero, ¿no? Entonces, ese es el patrón de cultivos que debemos establecer, ¿no? Y para el cultivo de maíz, para esa fecha de siembra, la máxima demanda de agua es de 2,82 milímetros por día. Luego en la siguiente celda tenemos los caudales ficticios continuos, ya en función de la eficiencia de aplicación, y tendríamos la necesidad hídrica ponderada, ¿sí? Que vendría a ser la suma de todas las necesidades hídricas en función del área de cada cultivo, ¿no? Entonces tenemos acá el área de cada cultivo, ¿no? Entonces sería en función vendría a ser la necesidad hídrica ponderada, ¿no? Y el caudal de riego en parcela, es decir, es el caudal ya el cual se considera la eficiencia de aplicación. Ya no sería caudal ficticio continuo. Caudal ficticio continuo es simplemente cuál sería la demanda evaporativa de la atmósfera, es decir, simplemente la necesidad hídrica diaria transformada en caudal.
Y si lo dividimos ya para la eficiencia del riego, ya automáticamente cambia el concepto, por eso le hemos puesto aquí caudal de riego en parcela. Y finalmente en la pestaña caudal, entonces lo que va a hacer es, me va a seleccionar el caudal máximo de todos los que hemos tenido aquí, que se produce en el mes de agosto con 0.382 litros por segundo. Entonces ya lo tenemos en esta pestaña, el caudal, 0.3823 litros por segundo, y el área me ha sumado las 40 hectáreas. Entonces aquí tenemos el área 10, 20, 30, 40 hectáreas. Bien. Entonces ahora aquí tenemos dos opciones para hacer este cálculo, ¿no? La primera es que, por ejemplo, vamos a hacer el sistema de riego clásico por gravedad, en donde el sistema funciona las 24 horas del día y durante la frecuencia del riego, que puede ser 7 días o puede ser 14 días en función de cómo se haya configurado. Y la otra opción es la de utilizar normalmente lo que se hace riego tecnificado, es decir, la red principal está funcionando durante las 24 horas del día, pero la red de riego, que está aguas abajo del reservorio, solo funciona a ciertas horas del día, por ejemplo 16 horas, 12 horas. Y el caudal en la noche entonces se va a almacenar en el reservorio, de tal manera que al siguiente día vamos a tener un caudal mayorado por efecto de ese almacenamiento nocturno. Entonces, para este ejercicio vamos a suponer que queremos sin reservorio un sistema de riego tradicional. Entonces se asume que el sistema de riego funcionará durante las 24 horas del día y 7 días a la semana. Bien, entonces tenemos acá la eficiencia de conducción, es decir, desde la sección T-1 hasta la sección T-2, la eficiencia de distribución, que ya es en la parte interna del sistema de riego. El tiempo, los sistemas de riego por gravedad funcionan 24 horas del día. El periodo de riego es de 7 días a la semana, es decir, en este caso vamos a decir que es vamos a tomar en cuenta de 7 días, la frecuencia de riego cada 7 días, y el factor de mayoración del caudal de 1.2, ¿no? Es decir, vamos a incrementar el caudal en un 20%. Bien, entonces eso me dice, presiono calcular y me dice que el caudal que yo debo captar es de 22.65 litros por segundo, y el caudal disponible ya en cabecera en el área de riego es de 20.39 litros por segundo. Quiere decir que el trayecto, pues por la eficiencia de conducción, el caudal se ha reducido de 22.65 a 20.39 litros por segundo, ¿no? Entonces fácilmente calculamos así los caudales que vayamos a tener. Entonces ya la superficie puede ser la que yo quiero y voy a jugar simplemente en este módulo y voy a ajustar los cálculos que yo necesite. Ahora voy a suponer que yo voy a hacer un riego tecnificado y voy a hacer con reservorio nocturno. Entonces se asume que el sistema de riego funcionará solo durante el tiempo de riego diario, es decir, puede ser durante 16 horas, y durante el resto del tiempo el agua se va a almacenar en el reservorio. Entonces aquí el tiempo de riego diario sería 16 horas, y la diferencia para llegar a 24 sería el almacenamiento del agua en el reservorio, ¿no? Y el periodo de riego, ya podemos decir, por ejemplo, que vamos a requerir, solo vamos a regar 6 de los 7 días a la semana, y vamos a considerar un 20%. Entonces el caudal ahora por este día que no vamos a elaborar, entonces se subió a 26.43. El caudal que va a llegar a la sección 2, es decir, si es que es una tubería de conducción, yo puedo subir mi eficiencia de conducción a 0.95, y entonces tendría 25.04 litros por segundo para regar 40 hectáreas en la captación. Lo que va a llegar antes del área de riego sería 23.79 litros por segundo, y necesito construir un reservorio de 685.1 metros cúbicos. Quiere decir que durante 8 horas se va a almacenar un caudal de ¿cuánto? De 23.79 litros por segundo, y el caudal que voy a tener para el riego sería el caudal que ingresa 23.79 más el caudal que se me va a producir ese almacenamiento de 685 metros cúbicos. Normalmente esto se llama reservorio nocturno. Bien, entonces yo aquí ya puedo hacer una pequeña o ligera planificación agronómica de cómo va a funcionar mi sistema de riego, ¿no? Entonces yo ya puedo jugar. Si por ejemplo el tiempo de riego es de 12 horas, entonces el tiempo de llenado sería 12 horas, 24,
El periodo de riego podemos dejar los mismos 6 días y ya podemos calcular los volúmenes que vamos a tener del reservorio, los caudales al otro día disponibles en la fuente, ¿no? Bien, entonces de esa manera, de una forma sencilla, podemos rápidamente determinar al final, que es el caudal, es decir, cuántos litros por segundo yo necesito en función de un patrón de cultivos. Bien, entonces el éxito del cálculo del requerimiento de riego está dado por el patrón base que yo elabore. Ese es el que ese es el corazón de todos estos resultados. Es decir, lo que define la necesidad hídrica es el patrón de cultivos. Por eso tiene que ser un patrón muy bien definido, con todas las clases texturales, con todos los factores de seguridad, con el método de riego, si voy a utilizar goteo, aspersión, microaspersión, surcos. Entonces yo defino qué área de qué cultivo se va a... Por ejemplo, yo puedo tener cultivo de maíz para textura franco, arenoso, arcilloso, y puedo tener para el arenoso con 3 métodos de riego. Simplemente voy creando y voy generando los archivos, ¿no? Bien, entonces de esa manera fácilmente podemos calcular las necesidades hídricas y finalmente puedo exportar los valores ya resumen de los cálculos, ¿no? Entonces tenemos aquí el valor resumen ya. Entonces tenemos la necesidad hídrica diaria que habíamos visto. Esta sería la necesidad hídrica ponderada y tendríamos el caudal de riego en parcela, ¿no? El caudal máximo 0.382, que es el valor pues que lo hemos leído acá. 0.382. Bien, entonces de esa manera podemos fácilmente hacer cálculos, jugar con ellos. Tendría que simplemente generar mis archivos de patrón, es decir, puedo hacer n escenarios, escenario 1, escenario 2, escenario 3, es decir, hacer un montón de cálculos, y con este programa simplemente lo que hace es facilitar tomar esos datos y calcular y procesar, ¿no? Entonces de eso se trata este módulo. Y bueno, entonces en los videos de la clase está descrita toda la metodología que se utiliza aquí en este programa, ¿no? Entonces, bien, simplemente para que ustedes puedan ver, en esos videos está descrita toda la presentación, y esta presentación también creo que está subida en ResearchGate, en mi página que recién abrí en estos días. Entonces también bien, entonces en el blog que se llama irrigationengineering.blogspot.com tenemos acá donde dice central, riego y drenaje, unidad 1. Aquí vamos a encontrar requerimientos de agua de los cultivos. Entonces podemos descargar fácilmente la presentación, ¿no? Entonces toda la metodología está basada en lo que se expone aquí, ¿no? Que simplemente es un resumen de la FAO, ¿no? La metodología de la FAO. Al final terminamos con todas las formulaciones, la precipitación probable. Aquí tenemos los dos métodos, requerimiento del riego. Entonces aquí está necesidad hídrica mensual, es el balance hídrico, y la necesidad hídrica diaria es igual a 0.034 por la necesidad hídrica mensual elevada a la 1.09 dividido para la lámina neta igual a la 0.09. Bien, el caudal ficticio continuo, ¿qué significa? ¿Qué es? El patrón de cultivos del cual yo les hablo, la necesidad hídrica ponderada, y finalmente un proyecto de un diseño de un sistema de riego, ¿no? Bien, entonces eso se lo puede encontrar fácilmente en el blog, ¿no? Bien, entonces de esa manera sí, fácilmente siempre hay que revisar de que estos datos estén bien, ¿no? Del número de años y de cultivos, para que el programa pueda trabajar sin ningún inconveniente. Bien, entonces este es el módulo nuevo que trae el programa de Hidro. Espero que para los colegas ingenieros agrícolas que normalmente trabajan en este tema les permita rápidamente hacer los cálculos, ¿no? Bien, si bien es cierto, existen hojas en Excel, existe el programa de la FAO, pero esta hoja que tiene aquí es un poco más práctica, ¿no? Más rápida, y yo puedo analizar N cultivos, puedo cambiar la eficiencia sin ningún inconveniente. Bien,
Entonces, ese es el módulo necesidades hídricas de los cultivos. Espero que cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, debajo del video, sin ningún inconveniente, cuando se tiene tiempo, pues se contesta, ¿no? Si no, en ResearchGate, ahí me dejan la pregunta. Voy a ver si cargo también esta presentación en ResearchGate. Con eso ustedes la pueden fácilmente descargar desde ahí, ¿no? Bien, también la presentación la pueden ver aquí en ResearchGate, en mi perfil, Random Ortiz Calle. Pues bueno, nos vamos aquí y vamos a los diferentes temáticas y tenemos acá la necesidad hídrica de los cultivos, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? En dónde vamos a ver las presentaciones rápidamente que nos dé. Entonces por aquí tenemos todas las presentaciones y nos vamos a presentaciones, ¿no? Tenemos que ver presentación y tenemos aquí necesidad hídrica de los cultivos, ¿no? Requerimientos de agua de los cultivos. Entonces aquí está, ¿no? Entonces fácilmente se puede descargar, se puede compartir sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces aquí también está ya la presentación, ¿no? Entonces con eso creo que podemos tener una mayor información sobre el módulo necesidades hídricas de los cultivos. Gracias por ver este video en el cual se describe el módulo necesidades hídricas de los cultivos.